Seguimos aquí en Tele Santo Domingo, este sábado 8. El Partido de la Liberación Dominicana marcha aquí en el Gran Santo Domingo, una marcha del Gran Santo Domingo, todo el Gran Santo Domingo y algunos pueblos del interior cercano al Gran Santo Domingo estarán participando de alguna manera en esa misma marcha también contra el alto costo de la vida. Sí, hay derecho a la indignación, una marcha de la indignación, debe llamarla así el PLD, marcha, le llaman de la esperanza, pero debe ser de la indignación, porque resulta que este gobierno ha recibido en bandeja de plata un país que brillaba por todos lados. Ha recibido, por ejemplo, a Punta Catalina, que le aporta al sistema más de 300 megavatios, que eso no existía en la República Dominicana. Esa es una conquista del pueblo que se llevó a cabo en los gobiernos del presidente, el expresidente Danilo Medina. Ese es un aporte, y es un aporte incluso en beneficio, porque el propio presidente Abinader dijo en su último discurso en el Congreso, él mismo lo dijo, que Punta Catalina seguiría siendo un bien público y que además de eso era el mejor negocio que tenía el Estado ahora mismo. Claro que sí, porque Punta Catalina deja de beneficio más de 200 millones de dólares anuales al Estado dominicano en beneficio. Estamos hablando de unos 20 millones de dólares mensuales que deja Punta Catalina al gobierno dominicano, mensuales, unos poco más de 200 millones de dólares al año. Eso deja Punta Catalina, y lo decía el presidente Abinader, pero sin embargo recibió Punta Catalina y ni aún así le garantizan al pueblo 24 horas de luz. Los barrios, sobre todo donde vive la gente pobre, sí, porque a la clase media y a la media alta no le falta la energía. Se le va por 1 hora, se le puede ir por 2 horas, pero en los sectores populares la luz, la energía eléctrica se va por horas, y hay lugares donde han tenido días sin luz, sin energía, y eso es lo que está ocurriendo aquí. La gente se indigna, y por eso esa marcha del PLD del sábado tiene razones, porque además de que recibieron Punta Catalina, ni siquiera han sabido gestionar el sistema eléctrico que recibieron para garantizarle a la gente las 24 horas de luz que estaban recibiendo ya casi todo el país. Eso también lo dejaron arrabalizarse, dejaron dañarse esa conquista que ya tenía el pueblo dominicano asegurada. De eso se trata. Pero además de eso, la gente ya no puede comprar pollo a 40. La gente ya no puede comprar ni pico y pala a 30. No, porque para usted conseguirse, toparse hasta con el pico y pala, usted tiene que pagar 70, 80 pesos la libra. Es decir, la gente tiene también que marchar indignada en contra de toda esta barbaridad. Que el gobierno dice que todo está muy bien, pero claro, también contra eso tendrá que marchar la gente. Contra esa inversión de 7, 8 mil millones de pesos en publicidad para decirle a la gente lo que la gente no está viviendo. Porque no es verdad que todo está color de rosa. No es verdad que todo está de maravilla.
No, eso no es verdad, esto es falso. Eso es falso. El desempleo en la República Dominicana ha caído. Se han perdido más de 160.000 empleos en estos 3 años. Más de 160.000 empleos. En el sector agropecuario solamente se han perdido 45.000 empleos que el gobierno no ha sabido recuperar, no ha podido recuperar, sino que ha empeorado la cosa porque las importaciones han quebrado pequeños y medianos productores del campo, de la agropecuaria. Y es eso lo que estamos sintiendo ahora en la escasez ya de algunos rubros de la agropecuaria, en la carestía de los plátanos, en la carestía de los víveres incluso. De manera que la marcha del Partido de la Liberación Dominicana y de Abel Martínez el próximo sábado, este sábado, que parte de la Pedro Livio Cedeño desde las 3 de la tarde y caerá en el Malecón, es una marcha, sí, de indignación. Y ya veremos cuán indignado está el pueblo dominicano, por lo menos el pueblo dominicano que no apoya este desastre que estamos padeciendo. Dígalo usted. Al principio fue la pandemia. Al principio fue la contracción y crisis mundial de la economía. Al principio fue el odio. Al principio fue la persecución. Al principio fue el mareo apoyado en eso, en una voluntad que se expresó fundamentalmente en endeudar al país. Es decir, la cosa está más mala que nunca. Vamos a endeudarnos de manera tal que es gigantesco el salto de lo que representaba al 20, digamos, la deuda externa del país, a lo que ha venido a ser hoy. Porque al principio el mareo era fácil. Al principio se consiguieron los objetivos. Pero al cabo del tiempo, es decir, hace ya 3 años prácticamente, ya el tema no es pandemia, ya el tema no es una crisis económica per se. Todo lo contrario. El gobierno ha vendido la idea falsa, pero la vende, como solo grandes mercadólogos logran vender las mentiras. Decir que se recuperaron los empleos, que se renegoció la deuda, de manera tal que aunque se duplicó prácticamente pesa menos, que se han liberado recursos para beneficio de sectores productivos, aunque estos recursos no lleguen a los sectores mismos productivos, sino que se queden en el mercado de capitales que maneja la banca. De ahí la estafa, porque es una estafa al país, usted decir que ha puesto en circulación 90.000 millones de pesos de golpe y que en 15 días usted lo colocó, cuando al principio anunció 34.000 millones y no logró en prácticamente 6 meses, no logró colocar más de 4 y 5.000 millones. Y la estafa de que al final usted prestó al 16 y ahora presta al 9 para que
quienes tomaron el dinero prestado al 16 lo paguen al 9. Al principio, cuando se produjo una agresión innecesaria al Partido de la Liberación Dominicana, hará ya 2 o 3 meses, dije que habían despertado un monstruo. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que el verdadero monstruo es el pueblo dominicano. El pueblo dominicano es como un gran boxeador, tipo Tyson, que ha dado muchos knockouts, pero que también lo noquean. Y cuando lo noquean le dan duro. ¿Qué es lo que le ha pasado al pueblo dominicano? Que quedó aturdido después del golpe de Estado del 20 y que quedó perseguido. Que quedó perseguido porque ha habido una persecución que tampoco tiene resultados. No tiene resultado esa persecución, de manera tal que ni siquiera las hienas han quedado satisfechas. No han quedado satisfechas las hienas, pero, y eso le genera malestar a una parte de la población que entendía que de lo que se trataba era de comer dominicanos. Y bueno, hay una situación real que gravita en todo, que no tiene que ver como tal con una crisis económica, porque el gobierno dice que las cosas van bien, que hay más empleo, que hay más turistas, que se produce más que nunca, que todo se ha duplicado, es decir, que todo lo que se encontró era nada y todo se hizo por primera vez, pero duplicadamente. Pero ya con eso no se va al supermercado o a lo que se volvieron a convertir en las casas del terror. Ya la gente está de cara a un nuevo noviazgo. Un nuevo noviazgo. Es decir, nos llevaron hasta este punto en donde ya lo que hay es un periodo preelectoral, en donde se alimenta, la gente alimenta su apetito a partir de que decir, bueno, pero es que tenemos la esperanza de que volvamos a retomar el verdadero cambio, a retomar la tranquilidad, la confianza, el poder adquisitivo de los y las dominicanas y de renovar los compromisos con la población. Renovar los compromisos con la población sobre la base de vamos a cumplir lo que estamos ofreciendo, porque lo que ofrecemos es lo que hemos y sabemos que necesita el pueblo dominicano. En momentos difíciles, ciertamente, aún, como siempre serán, para el resto del mundo y en particular para la nación dominicana, que está en un trayecto del mundo en donde las cosas siempre le favorecen a propósito de desfavorecerlas. De manera que sí, el pueblo dominicano vuelve a las calles con la esperanza, pero indignado, claro, porque es que mucha gente ha sido engañada. Gente que compró hasta de buena fe, digamos, lo que se le vendió, pero le vendieron productos podridos, productos dañados, productos sin garantía, porque de eso se trata. El pueblo dominicano no tenía garantía de lo que iban a hacer esta gente que le estafaron. Esta gente que los mareó, que les engañó, que les digo, nosotros somos diferentes. Pero resulta ser que ellos no eran diferentes a nada de lo que ellos mismos han sido siempre. Pero se creó esa burbuja, se creó esa sensación de que podía y era necesario sacar al PLD de la administración pública. Y esto ha sido una verdadera desgracia. Una verdadera desgracia. Contra esa desgracia, con esperanza, la gente va a marchar el sábado.
Pero además va a quedar claro que el Partido de la Liberación Dominicana no es una entelequia, no es un desprendimiento, no es una organización sin vocación de poder, no es una organización que al cumplir el medio siglo de existencia no esté o no haya sembrado la esperanza en el pueblo dominicano de que sí se puede lograr la liberación nacional sobre la base de avanzar y de no quedarse entrampado en lo que es parte consubstancial de la condición humana, que es la corrupción, que es, sí, gente que lo que anda es buscándose lo suyo, pero no es esto lo que marca o desmerita los aportes que se han hecho a través de la historia de los últimos 20, 25, 30 años que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana a la esperanza del pueblo dominicano. Marcharemos y vamos a marchar masivamente y vamos a marchar alegremente, porque la esperanza, solo la alegría la alimenta. La esperanza tiene su alimento en la alegría propia del pueblo dominicano, que incluso en las desgracias más grandes, como esta, la de estar mal gobernado durante tanto tiempo, ahí vamos a mostrar lo que es el pueblo dominicano, un pueblo esperanzado. Sí, señor, póngase los tenis y vamos el sábado a la Duarte con Pedro Livio, y además si usted está en su casa, bueno, que pues busque telesantodomingo.com y enlácese con nosotros para que también vea la marcha, porque ahí estaremos transmitiendo esa marcha de la esperanza, que no es una marcha de engaño como las marchas que hicieron ahí en la Plaza de la Bandera, una marcha de estafa, una marcha como las que hacían esta gente, como aquella de la, ¿cómo se llamaban, Guillermo? Las marchas de la fe. De la reconfirmación cristiana. Reconfirmación de la... Sí, no, esto es una marcha verdaderamente de la esperanza, de volver a retomar el camino del progreso. Así que quédese ahí en Telesanto Domingo. Telesanto Domingo, televisión desde el centro del Caribe.